Gracias, señor operador. Ahí entonces, qué interesante que es esto. Le agradezco por su atención, porque tengo algunos añitos en la radio y es bueno que podía estar atento porque me preguntaba recién él cómo estaba. Bueno, gracias a Dios estoy bien. Tengo una palabra de Dios que quiero compartirle. Le decía que va a suceder algo en estos días, y más precisamente dentro de 2 días. Voy a utilizar un poco este tiempo. Generalmente lo hacemos la meditación a partir de las 12:30, pero me van a disculpar entonces si alguno envía algún mensaje, algo, porque quiero hacer esta meditación porque esto es histórico y tiene que ver con la palabra del Señor, es profético. Y qué bueno que es, porque Dios nos da oportunidades y tiene misericordia. Seguramente que alguno puede llegar a pensar y dice, pero hermano o cualquier persona que pueda estar escuchando, ocurrieron varios eclipses en la historia de la humanidad. Y seguramente fue así. Ahora, con respecto a esto que va a ocurrir, y le quiero traer justamente la esperanza, la paz que viene de parte del Señor. La esperanza es lo que Dios quiere traer al ser humano en medio de los conflictos, en medio de las dificultades, en medio de tantas circunstancias que tenemos que atravesar. Y la paz es un primer concepto, podríamos dar, lo opuesto a la guerra. Ahora quiero comentar este tema porque se está inundando las redes sociales con el tema de la guerra, y algunos hablan inclusive dentro del cristianismo de la guerra final. Qué bueno que es entonces meditar en lo que dice el Señor. Si bien algunos datos que uno va conociendo ahí, Dios nos permite, nos da la oportunidad. Yo había leído algunos libros y justamente esta palabra está ahí en Mateo capítulo 24, donde dice que el sol se oscurecerá, se pondrá negro, y la luna se volverá roja como sangre. La verdad que estas dos cosas quizás algunos, de acuerdo a los países donde vive, ya lo han experimentado. Me llamó mucho la atención, que un dato quiero darle. Había leído algunos libros donde específicamente en un país aquí del norte de América, Estados Unidos, y otro país ahí al lado llamado Canadá, experimentaron ahí en forma visible el que el sol se haya oscurecido. Hay algunos datos muy interesantes que les quiero comentar y luego vamos a dar una reflexión final. Así que me van a disculpar aquellos hermanos que estaban siguiendo la enseñanza de nuestro hermano Juan Manuel Sierra, que seguramente lo vamos a tocar algo, pero este tema es muy importante y está relacionado justamente al tema de nuestro hermano Pastor Sierra ahí en las Islas Canarias, ahí cerca de España. Hablaba de que Jesús no viene hoy. Y bueno, le he estado dando alguna recomendación a algunos hermanos para que puedan meditar también sobre eso. Pero le decía entonces que en 2 países de Norteamérica, porque no solamente Estados Unidos está en Norteamérica,
Es bueno conocer un poco de geografía. Yo me acuerdo que en la secundaria llevé geografía, pero luego pude aprobar. Y bueno, y es importante que los jóvenes de hoy puedan conocer un poco de la historia, de la geografía y porque muchas veces si usted confía en la red, o sea, en las redes sociales, y mire, la verdad es que justo como hablaba con el intendente recién, va a cometer demasiados errores. Como esta joven que me dijo que creía en Dios pero no quería leer la Biblia. Algo más grave, ¿no? Muy grave. O si usted no sabe leer, podría buscar a alguien en su familia. Yo conozco así personas mayores que por alguna circunstancia no aprendieron a leer, pero ellos escuchaban justamente, me acuerdo, así una ancianita escuchaba un programa de radio, le hemos conseguido una radio, así que este ministerio de la radio es una bendición. Le agradecí recién personalmente al intendente por darme este espacio y le decía que fue un cumplimiento profético que uno pueda andar en la voluntad de Dios. Yo nací en esta ciudad, mi madre me dio a luz aquí, pero tenía planes fuera de esta ciudad por mucho tiempo. Entonces Dios en su misericordia me volvió por una palabra de un profeta. O sea que es importante entonces la profecía también. Pero volvamos al tema que nos interesa ahora por lo que le comentaba. En estos países de Norteamérica, el eclipse solar va a aparecer de una manera visible, y lo va a hacer inclusive por un tiempo mayor que el anterior. Estoy grabando este programa, grabo en audio, después lo convierto en video, así que lo podemos comentar, inclusive lo podemos compartir si usted quiere. Y esto es muy interesante porque en el año 2017, hace exactamente 7 años, el anterior eclipse solar se dio aproximadamente 3 minutos. No le puedo decir exactamente, pero 3 minutos y en esos lugares. Y ahora lo que va a suceder, o sea, ¿por qué Dios le permite a la ciencia conocer algo? O mejor dicho, experimentar lo que sucede en la tierra, lo que sucede en los cielos, en este caso los astros, para que el día de mañana, o sea, de alguna u otra manera, científicos de la NASA inclusive hablan del Apocalipsis. Así que la palabra de Dios, más allá de que la gente por una u otra razón lo ignora, razones son muy variadas, pero el ser humano cree que puede seguir existiendo o puede seguir haciendo planes sin Dios. Entonces este eclipse va a ser algo seguramente como sucedió en los anteriores, pero estas señales se están dando ahora de manera maravillosa. Ahora, por supuesto, lo que va a venir de atrás de ello quizás no va a ser tan hermoso. Pero ahí es donde Dios llama la atención del ser humano. Mire, se está formando, o mejor dicho, se va a formar una X allí en el norte de América. Y las ciudades por las que va a atravesar, o sea que van a ellos experimentar claramente, esto no se trata solamente, sí, para usted que está escuchando, de un hecho que
que tiene que ver con los que estudian las manifestaciones y los tiempos, cómo van sucediendo, y bueno, cómo sale el sol, cómo sale la luna, cómo hace su recorrido y tantas cosas que quizás por año hemos experimentado y creemos, bueno, va a salir el sol, hoy no sale, hoy llueve, mañana no llueve, no sabemos si hay luna. Yo trabajo de noche y, o sea, estoy bastante al tanto, ¿no? Hay veces que ni siquiera ocupo mi linterna porque es tan clara la luna. Bueno, hay días que no hay sol. Pero lo maravilloso de esto, y a la vez también Dios hace cosas maravillosas y terribles. O sea, uno puede experimentar y decir, bueno, maravillosa por un lado, bueno, eso sí me gusta, porque es como el cristiano malcriado en la iglesia. Llega ahí, lo primero que pide es que Dios le bendiga. Y justo encuentra algunos predicadores falsos que le hablan solo de bendición. Va a ser bendecido acá, va a ser bendecido acá, y a veces no se cumple porque hay una crisis a nivel global y a nivel país tremenda. Entonces debemos ajustarnos a lo que dice la Escritura. Pero le quiero dar dos nombres que le pueden a usted llamar la atención, o mejor dicho, puede luego comprobarlo. A mí el tiempo obviamente no me va a alcanzar, pero quiero darle estas dos señales. El nombre de Salem y el nombre de Nínive. Nínive, para los que leyeron alguna oportunidad al profeta Jonás, la historia que siempre a veces la gente que habla como al profeta que le tragó el pescado. Bueno, más allá de que ese pescado le haya tragado, y que por supuesto hay incredulidad en muchos casos, y algunos no creen que fue así. Bueno, ese otro tema, el ser humano siempre, aún dentro de la iglesia. Decía alguien que un día que murió su familiar, y dice, lo que a mí me está preocupando, dice, yo no sé realmente si este familiar mío dónde está. O sea que hay muchas cosas que el ser humano, Dios le bendiga, señor director, hay muchas cosas que el ser humano ignora. Y entonces ahí está. Por eso que Jesús advirtió y dijo con mucha anticipación, guárdense porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Imagínense, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. O sea que este tema daría para varios programas, pero voy a tratar de, con la ayuda del Espíritu de Dios, hacer una síntesis. Le decía entonces que en los Estados Unidos, este país del norte, existen ciudades en diferentes estados que tienen el nombre de Salem y tienen el nombre de Nínive. Yo no lo sabía. Aparte, tengo una profecía que voy a ir a predicar a Nueva York, pero todavía no fui, o sea que no sé cuáles son esos países. Mejor dicho, esas ciudades. Bueno, dice que en el 2017, este eclipse pasó por 7 ciudades que se llaman Salem, en cada uno de los estados. Y en esto, o sea, mire la misericordia de Dios que le da a los científicos, aquellos que están dedicados a la investigación del curso de los astros y cuantas otras cosas. Le da la oportunidad al Señor a ellos a que comprueben que lo que Dios dice en su palabra se cumpla. Entonces le decía también que luego, ahora en lo que va a suceder dentro de 2 días,
no es para que usted entre en pánico, sino justamente para que entre a obedecer a Dios. Los que están lejos de Dios pueden acercarse al Señor, porque imagínense, aún así Dios tiene paciencia. Y aún así Dios nos da tiempo. Por eso quiero acomodar más o menos este mensaje pero le continúo con lo que dicen estos que han investigado y que tienen que ver entonces con lo que va a suceder dentro de 2 días. Hay ciudades en los Estados Unidos, como le decía, que tienen el nombre de Nínive. Y ahí, en estas ciudades, también, como le decía, que atraviesa por varios estados, inclusive llega al Canadá, que ya es otro país. Y en esta oportunidad, dice que este eclipse va a ser aproximadamente de 4 minutos. Y pico, o sea, un poquito más de 4 minutos. Le había dicho que el anterior era un poquito menos de 3 minutos. No le puedo dar exactamente el número, pero ¿sabe lo que hace eso? Entre el anterior eclipse y el de ahora se van a cumplir exactamente 7 minutos. En el Apocalipsis, hasta los juicios de Dios vienen por 7. O sea, habla el mensaje a las 7 iglesias, que es un tema muy interesante, que si usted lo quiere ver ahí, ya lo tenemos publicado, temas relacionados a este tema. Hay algo que lo publicamos en estos días que tiene como título El Espíritu Santo y las iglesias. En términos generales, Dios tiene misericordia de todos, pero la palabra de Dios y lo que Dios deja allí como mandamiento y espera que nosotros como su creación o como sus hijos lo podamos obedecer. Entonces el mensaje en muchos casos es para todos. Pero como Dios sabe que no todos lo van a obedecer, entonces Dios el mensaje se va haciendo más específico. Entonces el mensaje es para que la iglesia del Señor se prepare. Ahora, si hay un tiempo de preparación, aquí les reitero algo de lo que venía compartiendo los 2 sábados anteriores, quiere decir que usted mantenga la paz, porque con lo que va a pasar ahora no va a regresar el Señor Jesús todavía, por lo tanto el fin no va a ser todavía. Pero eso no quiere decir que dice, bueno, el hermano dijo que no va a venir, qué sé yo, yo creo y sigo viviendo igual. No, de ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que Jesús no venga ahora, como muchos, recién justamente estaba, antes de venir para la radio, miraba un canal que allí en YouTube tenía alrededor de 2 millones de seguidores. Con razón el Señor Jesús dijo, tengan cuidado porque vendrán muchos y engañarán. Yo no creo que esta persona lo haya hecho o lo haga a propósito, pero sí, cuando cometemos los errores, muchas veces lo hacemos por ignorancia. Y entonces tuve que hacer una pequeña intervención con lo que Dios ya me había mostrado. Y entonces el comentario fue de esta manera, porque es una síntesis, uno a veces no puede escribir mucho, porque el Señor, o mejor dicho, las redes sociales te limitan el tiempo. Pero es bueno entonces aprovecharlo, porque decía que era muy interesante
ese video de 15 minutos aproximadamente, pero que deberíamos hacer como los cristianos de Berea. Para los hermanos que escuchan, ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, muchos conocen este pasaje y nosotros lo reiteramos siempre por la radio. ¿Sabe lo que hacían estos cristianos? Cuando Pablo los visitaba a ellos ahí, dice que ellos, por supuesto con mucha amabilidad, con mucha dedicación, porque así es el que quiere conocer y obedecer a Dios. Si usted ve que alguien toma muy a la ligera las cosas, ya se da cuenta que no va a andar. Porque tenemos que ser atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Y le decía entonces que el principal error que hemos cometido todos, quizás en muchas oportunidades, y como le decía, quizás no lo ha hecho con maldad, pero sí con ignorancia. Entonces, Dios tiene misericordia y nos da todavía un tiempo para que volvamos a escuchar su palabra y la escuchamos como está, escrita, para que lo podamos entender. Y decía, todos hemos dicho en alguna oportunidad, Jesús puede venir esta noche. Ya lo he repetido en otras oportunidades, pero hay veces es necesario volver a hacerlo. El Señor mismo decía, de cierto os digo, de cierto os digo. O sea, imagínense, el Señor hablando de su palabra le decía, de cierto digo, de cierto, o sea, en verdad te digo. Qué paciencia que tenía el Señor, y nos pide hoy que nosotros tengamos también, porque hay mucha gente que desconoce y otra directamente no quiere escuchar. Aún así, Dios puede darle oportunidad. Entonces le decía que hemos cometido la mayoría, en alguna ocasión hemos dicho esto. Y entonces deberemos volver a encontrarnos con la palabra de Dios y con el Señor que nos ha dejado allí las cartas apostólicas, y entonces podemos encontrar el plan maravilloso del Señor. Bueno, aquí entonces, esto que va a suceder ahora, por supuesto que tiene el cumplimiento en la profecía bíblica, donde el mismo Señor Jesús hace la advertencia y da estas señales. Y dice inclusive que va a ser antes de su regreso. O sea que si eso tiene que suceder, un análisis muy simple es que si eso va a suceder, en más oportunidades lo digo, pero si imagínense que el eclipse solar va a ser dentro de 2 días. ¿Cómo yo voy a seguir repitiendo el error de decir Jesús puede venir esta noche? Si la Biblia, el mismo Señor Jesús, en los evangelios y los apóstoles del Señor dejaron claro, como Pablo en Tesalonicense dice que no vendrá. Está hablando del Señor. Hay otras religiones, lamentablemente, que en su ignorancia están esperando también un Salvador, un Mesías, el mismo Israel. Imagínense que el Señor vino ahí, estuvo en cuerpo humano, en sangre y cuerpo, y les habló a los israelitas, les dio con mucha dedicación el mensaje, y ellos no solamente que le rechazaron, sino que lo mataron. Y hoy día, a pesar de toda la evidencia que hay en las escrituras, el diablo le hace negar, y dice que ellos no le mataron. Mire cómo el ser humano muchas veces actúa
de una manera alarmantemente necia. Entonces esa es la condición. Jesús le dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre, al cual ellos decían que le seguían, mas ustedes a mí no me recibieron. Pero va a venir otro, esa es una profecía específica para Israel. Dice: va a venir otro en el propio nombre, que va a ser el anticristo. Algunos dicen ya, que ya tienen revelación quién es el anticristo, pero que todavía están esperando el tiempo para darlo a conocer. Bueno, ahí están entonces, ahí están los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu de Dios. Hay una promesa hermosa para usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y muchas veces, por supuesto, si nosotros nos dejamos guiar por la Escritura, obviamente el Espíritu actúa por las Escrituras. Pero muchas veces, en algunas ocasiones o varias ocasiones, no lo hacemos. Entonces ahí ya no estamos actuando como hijos de Dios. Y el Señor tiene paciencia, por supuesto. Eso es lo maravilloso, que Dios actúa por misericordia. Volviendo un poco a la revelación de lo que va a suceder en este eclipse solar. El significado de Salem, en las 7 ciudades en Estados Unidos, significa la paz. Y claro, ¿por qué se da de esa manera? Porque los que vinieron y fundaron la nación norteamericana eran cristianos, eran colonos británicos, y ellos venían y se establecían allí, y ellos hablaban en muchas ocasiones lo que conocían de las Escrituras. Y eso ya sucedió en las 7 ciudades llamadas Salem. Ahora, para que se forme la X allí en estos territorios de Norteamérica, va a tener que atravesar en 7 ciudades que tienen el nombre de Nínive. Ahora, Nínive es muy interesante, y vamos a ver si podemos hacer una síntesis para ir terminando. Porque le decía entonces, para los lectores de la Biblia, que Nínive era una ciudad que el profeta Jonás le había profetizado. Y Dios le advirtió a esta ciudad, le dijo, por la violencia y por la maldad que ya no tenía límite. Es más, ahí en la Escritura cuenta que este profeta se escondió en un barco. Bueno, luego vino una tormenta, y eso creo que los cristianos conocen. Luego echaron suerte, y la suerte cayó sobre él, lo echaron y le tragó el pez. Bueno, todo eso. Y ahí vino la misericordia de Dios, porque el pez va a la costa y lo lanza al profeta, y ahí ya entendió él. Bueno, la meditación que podíamos hacer, no sé en qué condición estamos. Tal vez por desobediencia a Dios estamos en el vientre del pez. Muchos. Porque el profeta de Dios estaba en desobediencia. Pero quizás otros ya estén en la costa. O sea, ya fueron lanzados por el pez gigante Y entonces ahí ya están evaluando a ver de qué manera van a hacer la voluntad de Dios. Yo siento el espíritu, que hay gente que ya dice, bueno, ahora sí, por todo esto que me estoy enterando, que me estoy conociendo, ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Dios no me dio oportunidad, no me dio vida,
me libró de tantas cosas, de tantas enfermedades, de tanta pandemia, de tantas otras cosas, y estoy vivo. Ahora sí quiero hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Bendito sea el que vive. Si esta es tu decisión y tu condición, bienvenido sea. Porque vas a empezar a buscar a Dios. Y todavía hay un tiempo, dice el profeta Daniel allí en el capítulo 12 de la profecía, que tiene que ver mucho con el Apocalipsis. Es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque hay cosas reveladas allí en el profeta Daniel, que inclusive el Señor le dijo, bueno, mira Daniel, cerrá el libro, y porque estas palabras están selladas para el tiempo del fin, o sea, para este tiempo que nos toca a nosotros. Mire el privilegio que tenemos. Ahora, pero si a usted no le interesa, no quiere orar, no quiere ayunar, yo le contaba a los hermanos que yo de alguna manera sabía que tenía que ayunar, pero le estaba como esquivando, por decirlo de alguna forma. Y Dios tuvo misericordia, pero me pasó algunas cositas en estos últimos días que tuve que ayunar. Y gloria a Dios, porque grande la misericordia de Dios. Sí, para ti, hermano. Dios tuvo misericordia de Nínive, pero porque vio el arrepentimiento. Si Nínive inclusive su rey, qué tremendo, ¿no? Cuando en una sociedad, cuando en un país, hasta el propio rey, ¿cómo sería hoy si los presidentes, incluido aquí de la Argentina donde estamos, si el presidente, más allá de hablar de boca de Dios, se humillara delante de Dios y pidiera auxilio al Dios de los cielos, seguramente que Dios tendría misericordia? Porque el Señor dice, esto es lo mismo para una nación o para un solo hombre. Pero justamente, a veces las decisiones que tomamos afectan a mucho. Esto lo conversaba recién con el señor intendente y sí, claro, porque tienen ellos responsabilidades ante la ciudadanía. Entonces le decía que Dios tiene misericordia, Nínive no fue destruida. Es más, luego el profeta dice que fue a esperar para que le caiga el juicio de Dios, pero Dios vio el arrepentimiento. Hermano, hermana querida, Dios no quiere destruirte. Dios no quiere mandarte el juicio. Dios quiere restaurarte para que haga su voluntad. Pero mientras no lo hacemos, no es que Dios va a seguir pasando por alto, porque dice que en esa oportunidad Nínive, al arrepentirse, imagínense, hasta el propio rey se arrepintió, Dios no envió el juicio. Hasta el profeta se enojó porque dijo que él sabía, qué sé yo, que Dios era bueno, y entonces como que quedó como un profeta mentiroso. Pero lo bueno es que Dios permite para que nos arrepintamos. Ahora, voy terminando con esto. Señor operador, estamos 5 minutos. Voy a tomar un traguito de agua y ya estamos terminando. Nos entusiasmamos ahí con la palabra. Gracias al señor operador que siempre me recuerda que en los minutos que resta. Entonces, bueno, ahí en Nínive, que les recuerdo un poquito para que usted luego investigue este tema, las 7 ciudades ahora de ahí en Norteamérica, entre Estados Unidos y Canadá, va a pasar este eclipse solar, se llama Nínive. Y Nínive, Dios tuvo misericordia con el profeta Jonás, porque se arrepintieron todos. Dice que ni los animales dice que comían. Hasta los bebés de pecho se ayunaban. Imagínense a una madre, usted le diga no le dé mamá a su hijo. Pero se arrepintieron. Pero luego, en el profeta Nahum, ya me queda acá pocos minutos, así que con esto voy terminando. Pero luego en el profeta Nahum, Nínive volvió a hacer lo malo. Y ahí sí vino el juicio sobre Nínive y destrucción. Y ahora, gracias a Dios, entiendo por qué en estos días también
Dios me dio una palabra que estaba relacionado con Nínive. O sea, se va a cumplir, porque cuando usted realmente de corazón quiere obedecer a Dios, ora y ayuna y busca la presencia de Dios, Dios tiene misericordia. Dios no quiere el juicio, Dios quiere que el ser humano, hombre, mujer, se arrepienta y se vuelva a Él. Bueno, ahora sí, entonces vamos a ir culminando. Y el Señor tiene misericordia. Entonces, le decía que tristemente este video estaba equivocado porque decía Jesús puede venir hoy. Bueno, yo le ratifico ahora con lo que le dije en unos minutos anteriores. No solamente por este tema del eclipse, sino que cometemos ese error en nuestra preocupación o en nuestro afán de transmitir el mensaje de Dios, pero Jesús no va a venir hoy. Entonces, hermanos, quiere decir que Dios tiene misericordia de mí primeramente, que predico su mensaje, porque la palabra primeramente es para mí, y luego tiene misericordia de usted que está escuchando. Ahora, deje todo lo que está haciendo ahora y si está comiendo, haga y repita esta sencilla oración. Amado y soberano Padre, he escuchado tu palabra. Perdóname, Señor, por el tiempo que he desperdiciado. Y en este momento, Señor, yo me arrepiento. Me arrepiento, Señor, y te pido misericordia, Señor. Porque creo que aún hay tiempo, Señor, para el arrepentimiento. Y si está en tu voluntad, pueda servirte. Renuévame, Señor, en fe, en esperanza y en amor. Te lo pido todo en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén.